Boker Tov, buenos días. Vamos a estar teniendo la lectura de la Torah para esta semana, que queda en el Números capítulo 25, versículo 10 al 29:40. Primero vamos a hacer la bendición por la Torah y luego entonces continuamos con la lectura. Baruch hu et Adonai Hamovrach, Baruch Adonai Mavrach Leolam Vaed. Bendiga al bendito Yahweh. Bendigo al bendito Yahweh por la eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que nos das la Torah. Amén. Números capítulo 25, versículo 10. El Señor le dijo a Moshe: Pinjas, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, salvó a los israelitas de mi ira al enojarse como yo contra los que pecaron, por lo cual yo no destruiré a los israelitas en mi ira. Así que dile a Fines que yo hago este pacto de amistad con él. Yo le entrego el sacerdocio para siempre a él y a sus descendientes, porque se indignó en favor de su Dios y rescató a los israelitas. El nombre del israelita que fue muerto junto con la mujer midianita era Simri, hijo de Salú, y jefe de una familia de la tribu de Simeón. El nombre de la mujer midianita que murió era Cosbi, hija de Sur, el jefe de una familia de Madián. El Señor le dijo a Moshe: ataquen y maten a los midianitas, así como en Peor ellos los atacaron a ustedes con sus engaños, como en el caso de Cosbi, la hija de un jefe midianita, que fue muerta el día que la plaga vino a Israel por lo que pasó en Peor. Otro censo del pueblo. Capítulo 26. El Señor le dijo a Moshe y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón: hagan un censo de todos los israelitas, por familias, en el que se registren los nombres de 20 años para arriba, aptos para el servicio militar. Moshe y el sacerdote Eleazar hablaron con los israelitas en las llanuras de Moab, a la orilla del río Jordán, frente a Jericó. Les dijeron: hagan un censo del pueblo, censen a todos los hombres de 20 años para arriba, tal como el Señor le ordenó a Moshe. Los israelitas que salieron de Egipto fueron los siguientes. Los descendientes de Rubén, el hijo mayor de Israel, eran estos. De Enoc desciende el grupo familiar enoquita. De Falú, el faluita. De Hezrón, el hezronita. De Carmí, el carmita. Esos eran los grupos familiares, de los cuales tenían de acuerdo al censo 43,730 hombres. Eliab era hijo de Falú. Los hijos de Eliab eran Nemuel, Datán y Abiram. Estos dos últimos fueron los mismos Datán y Abiram que habían sido elegidos por la comunidad, pero que se rebelaron contra Moshe y Aarón. Ellos se unieron a Coré y su grupo cuando él se rebeló contra el Señor. En esa ocasión la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a Coré. También murieron sus seguidores cuando el fuego quemó a los 250 hombres. Así que todo esto sirvió de advertencia al pueblo. Sin embargo, los hijos de Coré no murieron. Los descendientes de Simeón por grupos familiares eran estos. De Nemuel desciende el grupo familiar nemuelita. De Jamín el jaminita. De Jaquín el jaquinita. De Será el seraíta. De Saúl el saulita. Esos eran los grupos familiares de Simeón, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 22,200 hombres. Los descendientes de Gad, por sus grupos familiares, eran estos. De Sefón desciende
De Sefón desciende el grupo familiar senfonita. De Hagí el hagita. De Suní el sunita. De Osni el osnita. De Eri el erita. De Erodí el arodita. De Erelí el arelita. Esos eran los grupos familiares de Gad, los cuales tenían de acuerdo al censo 40.500 hombres. De los hijos de Judá, y Onán murieron en Canaán. Entonces los descendientes de Judá fueron los grupos familiares por parte de sus hijos Selá, Fares y Será. De Selá desciende el grupo familiar Selaíta, de Fares el Faresita, de Será el Seraíta. Los grupos familiares descendientes de Fares fueron de Hezrón el grupo familiar Hezronita y de Hamul el Hamulita. Esos eran los grupos familiares de Judá, los cuales tenían de acuerdo al censo 76.500 hombres. Los descendientes de Isachar por sus grupos familiares eran estos. De Tolab desciende el grupo familiar Tolaita, de Fubá el Fubita, de Yasub el Yasubita, de Simrón el Simromita. Esos eran los grupos familiares de Isachar, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 74.300 hombres. Los descendientes de Zabulón, por sus familias, por sus grupos familiares, eran estos. De Sered desciende el grupo familiar Seredita, de Elón el Enonita, y de Yalel el Yalelita. Esos eran los grupos familiares de Zabulón, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 60.500 hombres. Estos son los hijos de José por sus grupos familiares, Manasé y Efraín. Los descendientes de Manasé eran estos. De Maquir desciende el grupo familiar Maquirita. De Maquir era el padre de Galaad. De Galaad desciende el Galaadita. Esos eran los descendientes de Galaad. De Geser desciende el Geserita. De Gelec el Gelequita. De Asriel el Asrielita. De Siquén el Siquenita. De Semidá el Semidaita. De Jefer el Jeferita. De Zelofejad era el hijo de Jefer, pero él no tuvo hijos, sino solo hijas. Los nombres de sus hijas eran Mahla, Noá, Jogla, Milca y Tirsa. Esos eran los grupos familiares de Manasé, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 52.700 hombres. Los descendientes de Efraín por sus grupos familiares eran estos. De Sutelá desciende el grupo familiar Sutelainita. De Bequer el Bequerita. De Taján el Tajanita. Estos eran los descendientes de Sutelá. De Herán desciende el grupo familiar Heranita. Esos eran los grupos familiares de Efraín, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 32.500 hombres. Todos esos grupos familiares eran descendientes de José. Los descendientes de Benjamín, por sus grupos familiares, eran estos. De Belá desciende el grupo familiar Belaíta. De Asbel el Asbelita. De Ahirán el Ahiranita. De Sufán el Sufanita. De Jufán el Jufanita. Los hijos de Belá eran Ard y Naamán. De Ard desciende el Ardita y de Naamán el Naamanita. Esos eran los grupos familiares de Benjamín, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 45.600 hombres. Los descendientes de Dan eran los del grupo familiar según los del grupo familiar de Suján. El Sujanita tenía, de acuerdo al censo, 64.400 hombres. Los descendientes de Asher por sus grupos familiares eran estos. De Imná desciende el grupo familiar Imnaita. De Isvi el Isvita. De Beria el Beriaita. Los descendientes de Beria eran de Heber desciende
el grupo familiar heberita, y de Malquiel, el malquielita. El nombre de la hija de Asher era Será. Esos eran los grupos familiares de Asher, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 53.400 hombres. Los descendientes de Neftalí, por sus grupos familiares, eran estos. De Yasel desciende el grupo familiar yaselita. De Guní, el gunita. De Geser, el geserita. De Silén, el silenita. Esos eran los grupos familiares de Neftalí, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 45.400 hombres. El número de israelitas, de acuerdo al censo, fue de 600.000. El número de israelitas, de acuerdo al censo, fue de 601.730 hombres en total. El Señor le dijo a Moshe: hay que dividir el territorio entre estas tribus para que a cada una le corresponda su parte de acuerdo al número de nombres registrados. A una tribu grande le asignarás un territorio extenso, y a una tribu pequeña le asignarás un territorio menos extenso, cada una de acuerdo al número de censados. Sin embargo, la ubicación del territorio de cada una se asignará por sorteo, que se efectuará con los nombres de las tribus de sus antepasados. El territorio de cada tribu será asignado por sorteo, sin importar si la tribu es grande o pequeña. Censo de los levitas. Estos eran los levitas que fueron contados según sus grupos familiares. De Gersón desciende el grupo familiar gersonita, de Coat el coatita y de Merari el merarita. Estos eran los grupos familiares de Leví: el libnita, el hebronita, el mahlita, el musita y el coreita. Coat era el padre de Amirán. El nombre de la esposa de Amirán era Jocabed, descendiente de Leví. Jocabed había nacido en la tribu de Leví en Egipto, y los hijos que tuvo con Amirán fueron Aarón, Moshe y su hermana Miriam. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar eran hijos de Aarón. Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron un fuego no autorizado ante el Señor. El número de levitas, de acuerdo al censo, fue de 23.000 hombres de un mes de edad para arriba. Ellos no fueron censados junto con los demás israelitas, porque ellos no recibirían su parte del territorio como el resto de los israelitas. Ese fue el resultado del censo de los israelitas que hicieron Moshe y el sacerdote Eleazar. El censo se hizo en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó. Entre esta gente no había ninguno de los que habían sido censados por Moshe y Aarón en el desierto Sinaí, porque el Señor había dicho de ellos: morirán en el desierto. Ninguno de ellos sobrevivió excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Números capítulo 27. Las hijas de Zelofejad. Mahla, Noa, Jogla, Milca, Tirsa eran hijas de Zelofejad, de la tribu de Manashe, hijo de José. Zelofejad era hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manashe. Ellas se presentaron ante Moshe, ante el sacerdote Eleazar, ante los jefes y ante toda la comunidad a la entrada de la carpa del encuentro, y expusieron su caso. Nuestro padre murió en el desierto. Él no estaba entre los seguidores de Coré, que se juntaron en contra del Señor, sino que él murió por su propio pecado y no tuvo hijos varones. Desaparecerá de su grupo familiar el nombre de nuestro padre, solo porque no tuvo un hijo varón. Nuestra petición es que se nos asigne nuestra parte del territorio junto con la que se asigne a los hermanos de nuestro padre. Moshe llevó ese caso ante el Señor, y el Señor le dijo a Moshe: la petición de las hijas de Zelofejad es justa.
Dales su parte de tierra para que hereden a sus descendientes entre los hermanos de su padre. Dales lo que le hubiera correspondido a su padre. Diles también a los israelitas, en caso de que un hombre muera sin tener hijo varón, se le asignará su tierra a sus hijas. Si no tiene ninguna hija, deben dársela a sus hermanos. Si no tiene hermanos, debe dársela a los hermanos de su padre. Si su padre no tiene hermanos, entonces deben darle su tierra al pariente más cercano de su tribu, quien la heredará. Ese será el procedimiento legal que deben seguir los israelitas, tal como el Señor se lo ordenó a Moshe. Josué, sucesor de Moshe. El Señor le dijo a Moisés: sube a ese monte en las montañas de Abarín y mira la tierra que le he dado a los israelitas. Cuando la hayas visto, tú también te reunirás con tus antepasados, así como sucedió con tu hermano Aarón, porque ustedes desobedecieron mi mandato en el desierto de Sin, cuando la gente se rebeló contra mí. Ustedes no honraron mi santidad ante los israelitas cuando ellos pidieron agua. Esto hace referencia a las aguas de Meribá, cerca de Cades, en el desierto de Sin. Moshe le dijo al Señor: te ruego, Señor, Dios de toda la humanidad, que elijas un hombre como jefe sobre la comunidad, que los guíe en las batallas y cuide de ellos, para que así la comunidad del Señor no sea como un rebaño sin pastor. El Señor le dijo a Moshe: manda a llamar a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu, y pon tu mano sobre él. Haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad, y dale el mando delante de todos ellos. Dale parte de tu autoridad para que toda la comunidad israelita le obedezca. Pero para consultarme, él debe presentarse ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim para consultar al Señor. Cuando Dios lo ordene, Josué y todos los israelitas con él irán a la guerra y volverán también cuando él lo ordene. Moshe hizo lo que el Señor le había mandado. Trajo a Josué y lo hizo presentarse ante el sacerdote Eleazar y toda la comunidad. Luego Moisés puso sus manos sobre la cabeza de Josué y le dio el mando tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moshe. Números capítulo 28. Ofrendas diarias. El Señor le dijo a Moshe: ordénales a los israelitas que se aseguren de presentarme mis ofrendas en el momento indicado, el pan y las ofrendas quemadas de olor que me agrada. Diles: esta es la ofrenda que ustedes deben presentar al Señor como una ofrenda regular cada día. 2 corderos de 1 año de edad que no tengan defecto alguno. Ofrezcan un cordero por la mañana y el otro al atardecer. La ofrenda de cereal será de 2 kilos de harina de la mejor calidad mezclada con 1 litro de aceite de oliva prensada. Este es el sacrificio regular que debe quemarse completamente, de olor agradable, que fue ordenado en el monte Sinaí como ofrenda quemada al Señor. También presenten la ofrenda de vino correspondiente, que será de 1 litro de vino por cada cordero. Ese vino deberá derramarse en el lugar santo ante el Señor. Luego ofrezcan el segundo cordero al atardecer como una ofrenda de cereal, y también una ofrenda de vino igual a la que se ofreció por la mañana. Es una ofrenda quemada de olor agradable al Señor. Ofrendas del día de descanso. Números 28, 9. El día de descanso ofrecerán 2 corderos de 1 año de edad que no tengan defecto alguno. También ofrecerán como ofrenda de cereal 4,5 kilos de harina
de la mejor calidad, mezclada con aceite, y una ofrenda de vino. Este es el sacrificio que debe quemarse completamente del día de descanso, que junto con su ofrenda de vino se ofrecerá los días de descanso, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente cada día. Ofrendas mensuales. El primer día de cada mes, ustedes ofrecerán lo siguiente como sacrificio que debe quemarse completamente al Señor: 2 terneros y un carnero, y 7 corderos de un año de edad que no tengan defecto alguno. También presenten como ofrenda de cereal 6,5 kilos de harina de la mejor calidad, mezclada con aceite por cada ternero, 4,5 kilos por el carnero y 2 kilos por cada cordero. Este es un sacrificio que debe quemarse completamente, de olor agradable, una ofrenda quemada al Señor. Sus ofrendas de vino serán de 2 litros de vino por cada ternero, y 1,25 litros por cada carnero, y 1 litro por cada cordero. Este es el sacrificio mensual que debe quemarse completamente todos los meses del año. Además del sacrificio diario que debe quemarse completamente, hay que ofrecer al Señor como sacrificio por el pecado un chivo con su correspondiente ofrenda de vino. Ofrendas de la Pascua. El día 14 del primer mes es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes se celebrará un festival y se comerá pan sin levadura durante 7 días. El primer día habrá una asamblea santa y no se trabajará. Ofrecerán al Señor como sacrificio que debe quemarse completamente 2 terneros, un carnero y 7 corderos de un año de edad que no tengan defecto alguno. La ofrenda de cereal que se ofrecerá con ellos será de harina de la mejor calidad mezclada con aceite, y se dará así: 6,5 kilos por cada ternero, 4,5 kilos por el carnero y 2 kilos por cada uno de los 7 corderos. Hay que ofrecer también para purificarse ustedes un chivo como sacrificio por el pecado. Deben ofrecer esto además del sacrificio regular que debe quemarse completamente todos los días por la mañana. Harán lo mismo todos los días durante los 7 días, como ofrenda quemada, de olor agradable al Señor. Todos estos sacrificios tendrán que ofrecerse con su correspondiente ofrenda de vino, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente y de su ofrenda de vino que se presentan a diario. El 7º día ustedes tendrán una asamblea santa y ese día no se trabajará. Ofrendas de la fiesta de las semanas. Números 28-26. El día de los primeros frutos, la fiesta de las semanas, cuando presentan una ofrenda de cereal nuevo al Señor, tendrán una asamblea santa y ese día no se trabajará. Ofrecerán como sacrificio que debe quemarse completamente de olor agradable al Señor 2 terneros, un carnero y 7 corderos de un año de edad. La ofrenda de cereal que se ofrecerá con ellos será de harina de la mejor calidad, mezclada con aceite, y se dará así: 6,5 kilos por cada ternero, 4,5 kilos por el carnero y 2 kilos por cada uno de los 7 corderos. Ofrezcan también un chivo para purificarse ustedes. Este sacrificio que debe quemarse completamente junto con su ofrenda de vino lo ofrecerán además del sacrificio que debe quemarse completamente a diario junto con su ofrenda de cereal. Los animales no deben tener defecto alguno. Números capítulo 29, fiesta de las trompetas. El primer día del séptimo mes, ustedes tendrán una asamblea santa. No se trabajará y para ustedes será el día de tocar las trompetas.
Ofrecerán como sacrificio que debe quemarse completamente de olor agradable al Señor un ternero, un carnero y 7 corderos de un año, que no tengan defecto alguno. La ofrenda de cereal que se ofrecerá con ellos será de harina de la mejor calidad, mezclada con aceite, y se dará así: 6,5 kilos por el ternero, 4,5 kilos por el carnero, y 2 kilos por cada uno de los 7 corderos. Hay que ofrecer también para purificarse ustedes un chivo como sacrificio por el pecado. Estas ofrendas se presentarán además de los sacrificios que deben quemarse completamente a diario, y cada mes con sus correspondientes ofrendas de cereal y ofrendas de vino reglamentarias. Todo esto será una ofrenda que se quema de olor agradable al Señor. Números 29:7. Ofrendas del día del perdón. En el 10º día de ese 7º mes tendrán una asamblea santa. Será día de ayuno y no se trabajará. Ofrecerán como sacrificio que debe quemarse completamente de olor agradable al Señor un ternero, un carnero y 7 corderos de un año. Deberán asegurarse que no tengan ningún defecto. La ofrenda de cereal que se ofrecerá con ellos será de harina de la mejor calidad mezclada con aceite, y se dará así: 6,5 kilos por el ternero, 4,5 kilos por el carnero, y 2 kilos por cada uno de los 7 corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio por el pecado del día del perdón, y además del sacrificio regular que debe quemarse completamente, y de sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. Números 29:12. Ofrendas de la fiesta de las enramadas. El día 15 del 7º mes tendrán una asamblea santa y no se trabajará. Celebrarán un festival en honor al Señor por 7 días. Ofrecerán como sacrificio que debe quemarse completamente ofrenda quemada de olor agradable al Señor: 13 terneros, 2 carneros y 14 corderos de un año de edad, que no tengan defecto alguno. La ofrenda de cereal que se ofrecerá con ellos será de harina de la mejor calidad, mezclada con aceite, y se dará así: 6,5 kilos por cada ternero, 4,5 kilos por cada uno de los 2 carneros, y 2 kilos por cada uno de los corderos. También hay que ofrecer un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente, y de sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. El segundo día ofrezcan 12 terneros y 2 carneros y 14 corderos de un año, que no tengan defecto alguno. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal, las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente, con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. En el tercer día ofrezcan 11 terneros, 2 carneros y 14 corderos de un año, que no tengan defecto alguno. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente, con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. En el cuarto día ofrezcan 10 terneros, 2 carneros y 14 corderos de un año, que no tengan defecto alguno. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente, con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. En el quinto día ofrezcan 9 terneros, 2 carneros y 14 corderos de un año, que no tengan defecto alguno. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado,
además del sacrificio regular que debe quemarse completamente con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. En el sexto día ofrezcan 8 terneros, 2 carneros y 14 corderos de un año que no tengan defecto alguno. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. En el séptimo día ofrezcan 7 terneros, 2 carneros y 14 corderos de un año, que no tengan defecto alguno. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. El octavo día tendrán una reunión muy importante y no se trabajará. Ofrecerán como sacrificio que debe quemarse completamente ofrenda quemada de olor agradable al Señor, un ternero, un carnero y 7 corderos de un año, que no tengan defecto alguno. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente, con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. En sus fiestas presentarán estas ofrendas al Señor, además de sus ofrendas en cumplimiento de una promesa, ofrendas voluntarias, sacrificios que deben quemarse completamente, ofrendas de cereal, ofrendas de vino y ofrendas para festejar. Moisés les comunicó todo esto a los israelitas, tal como el Señor le había ordenado. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torato, Torah emet bechayot nata betocheinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh, Eloa nuestro y Rey del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, donador de la Torah. Amén. Con eso hemos concluido la lectura de la Torah para esta semana, que quedaba en Números capítulo 25, 10 al 29, 40. Y estuvimos leyendo sobre otro censo del pueblo, censo de los levitas, las hijas de Zelofejad, Josué, sucesor de Moshe, ofrendas diarias, ofrendas del día de descanso, ofrendas mensuales, ofrendas de la Pascua, ofrendas de la fiesta de las semanas, fiesta de las trompetas, ofrendas del día del perdón, ofrendas de la fiesta de las enramadas y las leyes sobre las promesas. Espero que hayan podido seguir las lecturas conmigo y los espero pronto para tener entonces la lectura de los profetas de la Haftará para esta semana, que queda en Jeremías 1, capítulo 1, versículo 1 a capítulo 2, versículo 3. Así que espero que hayan podido seguir esta lectura conmigo y que tengan un excelente día. Mucho shalom.